Un extraño tenía el reloj de su padre. El 7 de septiembre de 2011, Monterrey despertaba con un sol abrasador que se colaba por todas partes, reflejándose en las fachadas de cristal de los edificios nuevos que habían transformado la ciudad en la última década. Desde su auto negro, Alejandro Corral observaba distraídamente las calles mientras el chofer lo llevaba a la Torre Prisma, el edificio donde tendría una de las reuniones más importantes del trimestre. La vida de Alejandro era así: traslados rápidos, llamadas constantes, papeles firmados con la misma frialdad con la que otros piden un café. Era conocido como un hombre implacable, un empresario que no perdonaba errores ni se dejaba llevar por las emociones. Para muchos, era la definición de éxito, pero en el fondo, detrás de los trajes a medida y la voz segura con la que daba órdenes, Alejandro era todavía aquel niño que se sentaba cada mañana en la mesa de la cocina para mirar a su padre darle cuerda a su reloj. Ese reloj había sido el primer objeto que lo fascinó en su vida. Lo recordaba con absoluta claridad: un Omega Seamaster de acero, con correa negra y un pequeño rayón junto al número 6. Su padre, don Emilio Corral, lo había comprado el mismo año que nació Alejandro, en 1972. Don Emilio era un hombre de carácter firme, con la piel curtida por años de trabajo en el taller mecánico que mantenía a la familia. Tenía pocas cosas de valor, pero ese reloj era especial para él. Alejandro podía cerrar los ojos y volver a esa cocina de su infancia, el olor a café negro recién hecho, el ruido de las sillas al moverse sobre el suelo de mosaico, la voz ronca de su padre diciéndole siempre lo mismo mientras giraba lentamente la perilla del reloj: el tiempo no se compra, hijo. Cada segundo que pasa, se va para siempre. Úsalo bien. Para Alejandro, esas palabras eran una especie de oración. Cuando era niño no las entendía del todo, pero las repitió tanto en su cabeza que se convirtieron en su lema de vida. Por eso, cuando don Emilio murió en 1998, lo que más le dolió no fue verlo en el ataúd, ni siquiera el silencio de la casa después del entierro. Lo que más le dolió fue no encontrar ese reloj entre sus cosas. Alejandro lo buscó durante días, revisó cada cajón, preguntó a su madre con desesperación. Ella, con los ojos hinchados de llorar, solo le dijo que quizás se había perdido en el hospital o en la funeraria. Alejandro nunca lo creyó. Para él, alguien lo había tomado. Quizás algún enfermero, algún trabajador que vio la oportunidad de robar un objeto valioso. Era un pensamiento que lo perseguía cada vez que se despertaba en medio de la noche. Durante años, Alejandro buscó ese reloj. En cada viaje a la Ciudad de México, Guadalajara o Querétaro, entraba a casas de empeño, bazares, mercados de antigüedades. Revisaba estantes polvorientos con la esperanza absurda de verlo allí, esperando. Nunca lo encontró. Con el tiempo, dejó de buscar activamente, pero cada vez que veía un Omega, aunque fuera de lejos, el corazón le latía con fuerza, como si esperara un milagro. Esa mañana en Monterrey no esperaba milagros, solo una reunión más. Entró a la Torre Prisma y subió al piso 21. La sala de juntas era amplia, con una mesa ovalada de madera oscura y ventanales que dejaban entrar el sol como cuchillas brillantes. Se sentó en su lugar habitual, al centro, y revisó los documentos con la misma disciplina de siempre. Frente a él, los inversionistas hablaban en inglés y español mezclados, lanzando cifras, proyecciones de crecimiento y estrategias de expansión. Alejandro los escuchaba con la mente dividida, como casi siempre. Hasta que un gesto lo sacó de esa calma automática. Uno de los presentes, un hombre mayor de cabello canoso y traje gris perfectamente planchado, ajustó el puño de su camisa. Fue un movimiento casual, pero algo brilló en su muñeca. Alejandro lo vio y, por un instante, sintió que el corazón se le detenía. Era un reloj Omega Seamaster. De acero. Correa negra. El mismo modelo, el mismo brillo gastado por los años. Alejandro entrecerró los ojos sin moverse, disimulando. Y entonces lo vio, el rayón junto al número 6. No era un reloj parecido. Era el reloj de su padre. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. No escuchó más las palabras sobre inversiones ni el sonido de los vasos de agua colocados en la mesa. Solo veía ese reloj.
Sus manos, ocultas bajo la mesa, comenzaron a sudar. 13 años después, el reloj estaba frente a él en la muñeca de un extraño. El hombre hablaba animadamente con otro inversionista, ajeno a la mirada fija de Alejandro. Tenía unos 60 años, la piel curtida y unos ojos tranquilos, casi bondadosos. No parecía un ladrón. Pero eso no importaba. Alejandro quería saber cómo ese reloj terminó en sus manos. La reunión se alargó casi 2 horas. Alejandro hizo un esfuerzo titánico por mantener su papel de empresario implacable, respondiendo con monosílabos y asentimientos precisos, aunque su mente estaba en otra parte. Cada vez que el hombre movía la mano, Alejandro lo seguía con la mirada, estudiando cada gesto. Cuando por fin la junta terminó, todos comenzaron a levantarse, algunos estrechando manos, otros comentando cifras. Alejandro esperó su momento. Se acercó con calma medida, ocultando la tensión bajo una sonrisa cortés. «Bonito reloj», dijo, como si fuera un comentario casual. El hombre lo miró y sonrió de vuelta. «Gracias. Es una pieza especial, ¿verdad?» «Así es», respondió Alejandro, conteniendo las palabras que realmente quería decir. «¿Desde hace cuánto lo tiene?» El hombre se acomodó la corbata con gesto relajado. «Muchos años. Creo que lo compré en el 98, quizás en el 99. Fue en un mercado de antigüedades en la Ciudad de México. Un hallazgo curioso». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 1998, el mismo año que murió su padre. ¿En un mercado?, repitió, con voz controlada. Sí. Un hombre lo vendía muy barato. Decía que había pertenecido a alguien importante, pero ya sabe cómo son esas historias. Alejandro respiró hondo. No podía callar más. «Ese reloj era de mi padre», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. El hombre arqueó las cejas, sorprendido. ¿De su padre? Sí. Emilio Corral. ¿Lo perdió o se lo quitaron antes de morir? Ese reloj, hizo una pausa y lo miró directo a los ojos. Ese reloj estuvo en su muñeca toda mi infancia. El hombre bajó la mirada hacia el reloj. Lo sostuvo con la mano contraria, pensativo. Durante unos segundos, el silencio se volvió incómodo. Luego comenzó a desabrocharlo con cuidado. Lo observó como si lo viera por primera vez y, finalmente, lo extendió hacia Alejandro. «Si realmente era de su padre, debería volver a estar con usted. Yo solo lo compré. No sabía nada». Alejandro tomó el reloj con manos temblorosas. Lo giró y allí estaba, grabado en la parte trasera, ese 1972. No pudo evitarlo. La vista se le nubló y tuvo que tragar saliva para no dejar que la emoción lo venciera frente a todos. «No sabe cuánto significa esto para mí», dijo en voz baja. «Me imagino», respondió el hombre, con una leve sonrisa. «Quizás solo lo estuve cuidando por usted todo este tiempo, sin saberlo». Alejandro se guardó el reloj en el bolsillo interior de su saco. Esa tarde no volvió a la oficina. Pidió al chofer que lo llevara a casa, pero no entró de inmediato. Se quedó sentado en el auto durante casi una hora, sosteniendo el reloj en sus manos. Pasaba los dedos por el rayón junto al número 6, igual que hacía de niño. Casi podía escuchar la voz de su padre, sentir su presencia en cada tic-tac. Por primera vez en años, Alejandro Corral, el hombre que nunca se permitía llorar, lo hizo en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Porque, de algún modo, su padre acababa de volver a casa. Si te gustó este video dale like y suscríbete, también compártelo con tus seres queridos para que conozcan esta historia. Recuerda que tenemos más historias en el canal, te invitamos a verlas. Gracias por ver, nos vemos en la siguiente historia.